el enfrentamiento entre la inmensa mayoría de los obispos alemanes, casi la totalidad menos 4, y el Vaticano ha llegado a un punto de no retorno, con un desaire, con una desobediencia pública y notoria, que quizá en la historia solo tenga como precedente aquel famoso bofetón que Nogaret, el ministro del rey francés Enrique IV, propinó al Papa Bonifacio VIII en la ciudad de Anagni en 1303. El motivo, una de las consecuencias del sínodo alemán. El motivo es la publicación por parte del episcopado alemán de un bendicional que incluye elementos litúrgicos para bendecir todo tipo de parejas. Por supuesto, las parejas homosexuales, también las transexuales, los divorciados vueltos a casar, los convivientes que no se casan pero que quieren ser bendecidos. Esto, con ser grave, no es lo más grave de lo que ha aprobado el sínodo alemán, pero esto ha sido la gota que ha desbordado el vaso. Pero para entenderlo bien, creo que en este caso conviene seguir un orden cronológico de cuándo empieza esta bofetada, esta desobediencia, y en qué punto grave nos encontramos en este momento. El 18 de noviembre de 2024, el obispo de Treveris, que preside la Comisión de Liturgia en la Conferencia Episcopal Alemana, escribe al Dicasterio para la Doctrina de la Fe, presidido por el cardenal Fernández, y le manda el borrador de un bendicional, de este bendicional, para todo tipo de parejas. Bueno, esto, por supuesto, se ampara, según el obispo alemán, en lo que Doctrina de la Fe ha publicado, ha permitido con fiducia supplicans. Muy pocos días después, el día 24, o sea, 18, carta alemana a Doctrina de la Fe. 24, respuesta rápida del cardenal Fernández a los alemanes. Contesta al obispo diciéndole que no podía aprobar ese bendicional y que introdujera modificaciones. Ambas cartas, la de los alemanes y la respuesta del cardenal Fernández, permanecieron en secreto. Hasta ahí, normal. La sorpresa vino pocos meses más tarde. Repito, noviembre 24. El Papa Francisco murió el 21 de abril del 25, 4 meses después de este cruce de cartas. 3 días más tarde, el día 24 de abril, con el Papa Francisco aún de cuerpo presente y sin enterrar, y en la Iglesia en estado de sede vacante, los obispos alemanes tienen la osadía, la desvergüenza de publicar el bendicional con unas correcciones mínimas que no recogen lo que ha pedido el cardenal Fernández y sin consultar de nuevo con él. Aquello fue escandaloso, y eso que en ese momento no se sabía, que ese bendicional que acababa de ser publicado era ya un acto de desobediencia, pero que se publicara con el Papa recién muerto fue, para mí por lo menos, fue una sorpresa. Pero ¿cómo se atreven a esto? Espérate a que haya un nuevo Papa. Aprovechan el momento en el que el Papa está muerto para hacer público lo que el Vaticano ha desautorizado. Por parte alemana, inmediatamente, son muchas las diócesis que se precipitan a implementar el bendicional aprovechando el vacío de poder en Roma. El Papa León XIV, como es sabido, es elegido el 8 de mayo de 2025 y mantiene temporalmente a todos los jefes de dicasterio, incluido el cardenal Fernández, que sigue siendo prefecto de Doctrina de la Fe. En septiembre de 2025, o sea, abril, publicación del dicasterio.
septiembre de ese año, del 2025, del año pasado, Monseñor Baffin, entonces presidente del episcopado alemán, dice públicamente que el bendicional que ha sido publicado en abril se ha hecho previa consulta con el Vaticano, lo cual es técnicamente verdad, porque el Vaticano fue consultado, pero al no decir nada más, se daba a entender que el Vaticano lo había aprobado. Mes de septiembre. El Vaticano, ante esto, sigue guardando silencio. En noviembre, el 12 de noviembre de 2025, el cardenal Fernández se reúne en el Vaticano con representantes del episcopado alemán y les reitera su rechazo al bendicional publicado en abril y aparentemente bendecido el bendicional por el Vaticano, que está guardando silencio. No se da a conocer en esa reunión que se ha producido un nuevo rechazo. No se da a conocer públicamente que en esa reunión se ha producido un nuevo rechazo. Esto es en el mes de noviembre del 2025. El golpe siguiente tiene como protagonista al cardenal Marx, arzobispo de Múnich, que el 20 de abril de este año 2026, aprovechando que el Papa se encuentra de viaje en África, ordena a los sacerdotes de su arquidiócesis que apliquen el bendicional. La mayoría de las sedes episcopales ya lo están aplicando. Múnich todavía no lo había hecho. El cardenal Marx espera a que el Papa esté de viaje en África, estoy hablando de este 20 de abril, espera a que el Papa esté de viaje en África para ordenar a sus sacerdotes que apliquen el bendicional. La respuesta del Papa León es casi inmediata. El 20, Marx dice, hay que aplicarlo. El 23, aprovechando la rueda de prensa en el avión que le conducía a Roma, el Papa León dice tajantemente que, son palabras suyas, la Santa Sede ha aclarado que no estamos de acuerdo con la bendición formalizada de las parejas, en este caso de las parejas homosexuales o de las parejas en situaciones irregulares. La firmeza del Papa sorprende a todos y la reacción del cardenal Marx es aún más sorprendente. 20 de abril, Marx aplica en su diócesis el bendicional. 23 de abril, el Papa dice públicamente que no está de acuerdo. ¿Qué sucede a continuación? El 1 de mayo se conocen unas agresivas declaraciones del cardenal Marx insultando a los que se oponen al camino sinodal, a los que califica de reaccionarios. Y además diciendo que esos ataques vienen de Estados Unidos. Este insulto es interpretado por muchos, en cuanto se conoce, con razón o sin ella, como dirigido al propio Papa León, que acababa de rechazar públicamente lo que él había hecho y que es además norteamericano. 1 de mayo, Marx insulta a todos los que no están de acuerdo con él y desde luego a esos obispos alemanes, el cardenal de Colonia, por ejemplo, el obispo de Passau o el de Ratisbona, que dicen que no están de acuerdo y que no lo van a aplicar en su diócesis. Los insulta. Sois unos reaccionarios y esto procede de Estados Unidos. No digo que tenga la intención de insultar al Papa, pero muchos lo interpretan así porque el Papa, 3 días antes, ha dicho que está en contra de esa aplicación del bendicional y además el Papa es norteamericano. A partir de ahí, los acontecimientos se precipitan. Tras los insultos del día 1, el día 3, el Dicasterio para la Doctrina de la Fe rompe su silencio, por fin, y hace pública en su página web la carta dirigida a los obispos alemanes sobre el bendicional del 24 de noviembre. Del 24 de noviembre del 2024. Por lo tanto, ha pasado casi 2 años. Esto, por un lado, representa un alivio, pues el largo silencio del Vaticano y las reiteradas afirmaciones de los alemanes de que Roma estaba de acuerdo, hacía creer a todos que efectivamente
era posible llevar a cabo celebraciones litúrgicas para bendecir a todo tipo de parejas. Pero por otro lado, ponía de manifiesto algo extraordinariamente grave, escandaloso: la pasividad del Vaticano para hacer cumplir la ley que él mismo promulga. Si después de casi 2 años se ha permitido a una conferencia episcopal desobedecer lo que mandan desde Roma, el principio de autoridad en la Iglesia no solo queda en entredicho, sino que desaparece totalmente, o al menos queda solo para ser aplicado a los conservadores como Monseñor Strickland de la diócesis de Tyler en Estados Unidos o Monseñor Álvarez de la diócesis de Arecibo en Puerto Rico. Ellos no fueron acusados de nada y se les obligó a renunciar, mientras que a los riquísimos alemanes se les consiente absolutamente todo. Las críticas contra el Vaticano por su tolerancia con lo que él mismo reconoce que está mal fueron tan duras ese día 3, reciente, el día 3 de mayo, que casi enseguida, el día 6, el secretario de Estado cardenal Parolin dijo que se estaba dialogando con los obispos alemanes y que tenía la esperanza de resolver el problema. Llevaban dialogando 2 años y mientras tanto los otros han seguido su camino sin hacer caso. Tenían la esperanza de resolver su problema, pero añadió que esa solución, que tenía la esperanza de alcanzar, debe estar de acuerdo con el derecho canónico, el Concilio Vaticano II y la tradición de la Iglesia. Palabras del secretario de Estado. Y sobre todo, expresó su deseo, de nuevo palabras suyas, de que nunca sea necesario imponer sanciones y que los problemas se resuelvan pacíficamente como debe ser en la Iglesia. Sanciones es la palabra proscrita, la palabra maldita, y sin embargo fue pronunciada con mucha finura diplomática por el secretario de Estado, algo así como: no nos gustaría llegar a eso, pero quizá no quede más remedio. Desde Lutero y el Concilio de Trento no se había oído nada semejante procedente de Roma dirigido a Alemania. Hasta aquí hemos llegado, ha dicho el Vaticano, hasta aquí hemos llegado. Queremos dialogar, pero tiene que encontrarse una solución basada en el concilio, basada en el derecho canónico, basada en la tradición de la Iglesia, y aunque no queramos, pues quizá no quede más remedio que imponer sanciones. Tras esto, al día siguiente, el 4 de mayo, jueves, es decir, antes de ayer, el cardenal Marx viajó a Roma de urgencia y fue recibido en audiencia por el Papa. No ha habido ningún comunicado oficial ni por parte del Vaticano ni por parte del cardenal sobre el contenido de la reunión. Eso es normal. Pero quizá es posible que se haya puesto sobre la mesa la renuncia que en su día, hace pocos años, presentó el cardenal Marx al Papa Francisco después de haberse sabido que había sido de alguna manera cómplice con un sacerdote pederasta porque no había llevado a cabo los protocolos de la Iglesia tras conocerse los delitos de ese sacerdote. Quizá, no lo sé, nadie lo sabe porque es secreto, encima de la mesa ha sido puesta esta renuncia. El Papa Francisco no la aceptó, pero quizá ahora pueda llegar el momento de aceptarla. En todo caso, esto ha sido el jueves. Ni el viernes, ni el sábado se ha producido movimiento alguno en Múnich o en las diócesis alemanas dirigido a retirar el bendicional. Han pasado 2 días y no ha sucedido nada. Si no lo hacen, incluso si no lo hacen en un breve plazo, el daño para la autoridad del Papa será irreversible. Tal y como están las cosas, ahora todo el mundo sabe que Alemania hace lo que quiere,
y si Roma no interviene, después de haber reconocido públicamente que la han desobedecido durante casi 2 años, si ahora, incluso después de haber hablado de sanciones, si Roma no interviene, si los alemanes no ceden y Roma no interviene, queda claro que quien manda en la Iglesia no es el Papa, sino el poderoso Dios dinero de los alemanes. Sería más honesto retirar los crucifijos y los sagrarios y poner en su lugar a un becerro de oro, porque es ese dinero, el dinero alemán, el que manda en la realidad. O en Roma se ponen serios defendiendo lo que ellos mismos dicen que tiene que ser defendido y aplicado, o el descrédito para el Papa es absoluto. El Papa ha celebrado en Pompeya su primer aniversario como pontífice. Lo ha hecho con un discurso bellísimo, profundamente espiritual, pero lo ha hecho también salpicado por un escándalo mayúsculo que le afecta directamente, pues constituye una desautorización pública mundial a su autoridad. Ha ido a Pompeya a pedir la ayuda de la Virgen del Rosario. Nos unimos a esta petición suya y le pedimos a Dios y a nuestra Madre que le den fuerza para que no ceda en la defensa de la verdad que es Jesucristo. El Papa Francisco decía que quería una iglesia pobre. Es muchísimo mejor una iglesia pobre sin el dinero de los alemanes que una iglesia en la que el dinero alemán sirva para comprar las voluntades de aquellos que se dejan comprar. Rezamos por el Papa. Es un momento muy difícil para él. Es muy difícil lo que tiene que hacer. Se ha tolerado muchísimo. De verdad, no es sencillo ahora encontrar una solución. Pero o ceden los alemanes o la autoridad del Papa queda totalmente desprestigiada. Rezamos por el Papa. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.